es catedrático de Sociología ahí en La Coruña, y solo os comentaré así como algo muy destacable que estuvimos comentando ayer, porque claro, coordina el SOMI, que es un grupo de investigación allí en Coruña, pues que nos impresionó, porque ahí nos decía que está compuesto por más de 30 personas, haciendo investigaciones con 4 proyectos nacionales, si no recuerdo mal, o 5. 5 del Plan Nacional y 3 europeos. 5 del Plan Nacional, 3 europeos. 2 autonómicos. Los autonómicos, o sea, tiene un tinglado importante. Bueno, temas variopintos, pero fundamentalmente nosotros, y lo diré, realmente es que me ha leído, comentando también con Andrea, diciendo, José, le conocemos mucho por sus contenidos, pero en septiembre del año pasado en Madrid coincidimos con ella, tuvimos oportunidad de escucharle en un congreso allí en Madrid, y dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad, hasta hay que traerla. Hay mucha gente que escribe mucho, pero además nos gusta cómo lo cuenta. Y bueno, no voy a entretener más, nos va a hablar de género, de migraciones transnacionales, migraciones dentro de su comunidad, dentro de España. Bueno, sin más, Laura, todo tuyo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, y bueno, un especial agradecimiento a Ikuspegi por la invitación. Un placer estar aquí en esta tierra, ¿no? Bueno, voy a hablar de género y migración, pues voy a hablar sobre género y migración. Para ello lo que voy a plantear en primer lugar es un primer recorrido, ¿no?, sobre cómo se ha trabajado este tema, ¿no?, a nivel internacional, cuando surge el interés por estudiar el tema de género y migración, cómo empieza a plantearse algunas pinceladas de cuáles son los principales trabajos que se han realizado y aproximaciones teóricas, ¿no? Y una vez que se ha abordado un poco esta primera introducción de orden pues, más de contextualización teórica sobre los estudios que se han realizado sobre esta temática, voy a pasar a presentar pues, cómo se va desarrollando este tema en el caso del Estado español, porque yo creo que también puede contextualizar también para que se vean un poco las diferencias que puede haber con Euskadi, por ejemplo, que es un tema que estáis trabajando aquí intensamente, y bueno, pues también una contextualización para ver dónde nos situamos, pues estaría, creo que puede dar algunas pistas, y posteriormente pues ya voy a aterrizar con algunas conclusiones un poco generales, ¿no? Bien, para presentar en primer lugar la temática, voy a plantear un poco cuáles han sido las distintas fases en el tratamiento del tema género y migración, que es un tema realmente muy reciente, porque podemos decir que realmente hasta los años 70, básicamente, bien avanzados los 70, la mayoría de los trabajos que se hicieron sobre migraciones, de los estudios, pues estaban centrados en la migración masculina. No había realmente una perspectiva de género, o realmente se trabajaba muy poco, había muy pocos trabajos que trabajaban sobre las mujeres migrantes, ¿no? De tal manera que esta etapa, con una colega francesa que escribimos un artículo hace tiempo, la llamamos una etapa en la cual el foco de atención de los estudios migratorios está en la producción, en la esfera productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es una etapa en la cual las teorías sobre migraciones tenían sobre todo un interés económico, ¿vale? Economicista de alguna manera, una aproximación economicista. Se pensaba que los migrantes, pues ya sea desde una perspectiva más de la teoría neoclásica, se pensaba pues, que el migrante pues, era un actor individual, un individuo que de alguna manera tomaba una decisión en base a los costes y los beneficios del desplazamiento, ¿no? Una perspectiva pues, muy economicista del homus economicus, ¿no? Y por otro lado, también desde un punto estructuralista,
la teoría de corte pues, más marxista, más centrada en los sistemas mundiales, tampoco visibilizaba la migración de mujeres. ¿Por qué? Porque el enfoque estaba puesto en las desigualdades que había entre los trabajadores de la periferia respecto al centro en el sistema capitalista mundial. Y si nos ponemos a pensar quiénes son los actores que tradicionalmente, cuando pensamos en los actores de la revolución, ¿quiénes son? ¿Alguien se atreve a...? Son mujeres. Pues por lo general son también hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera, tanto desde una perspectiva más economicista, centrada en un aspecto neoclásico del individuo racional, como desde una perspectiva más estructuralista que piensa en las desigualdades norte-sur, pero centradas en los trabajadores, en el ejército de reserva de trabajadores del sur que vienen al norte, no se consideraba a las mujeres como actrices de la migración, y por lo tanto esto mantuvo a las mujeres migrantes en la invisibilidad durante muchos años, de tal manera que hasta los años bien entrados, los años 70, no se hablaba casi de la participación de las mujeres en las migraciones internacionales. En muy poquitos trabajos, algún estudio de historiadores o historiadoras que hicieron algún estudio sobre migración y servicio doméstico en algún contexto histórico concreto, pero realmente muy poquitos trabajos que abordaron realmente la migración femenina, ¿no? Bien, ¿qué ocurre a partir de los años 70 y 80? A partir de este momento podemos decir que la participación de las mujeres en las migraciones va a empezar a visibilizarse un poquito gracias a algunas aproximaciones teóricas que provienen de las economistas feministas, ¿no? Por ejemplo, algunas autoras muy reconocidas como Lourdes Veneria, que es una economista catalana, pero que es mundialmente famosa, porque realmente sus estudios estuvo muchos años en Estados Unidos, sus estudios son muy internacionales y muy conocidos a nivel internacional, es una de estas figuras académicas internacionales. Pues entre ellas, estos trabajos de mujeres economistas que empiezan a sacar a la luz que el trabajo reproductivo en la esfera de la reproducción, es decir, el trabajo que se realiza para la reproducción de la fuerza de trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, es también un trabajo. Esto, que es algo que hoy en día nos parece obvio, en los años 70 y 80 no era para nada obvio, es decir, va a ser algo muy relevante porque va a visibilizar todo un trabajo que realizan las mujeres y que era invisible, ¿no? Bien, por otro lado, estas economistas feministas también se van a preocupar mucho por estudiar el impacto de las políticas de ajuste estructural, por ejemplo, en los países del sur. En concreto, en América Latina va a haber muchos trabajos que se van a realizar, que van a trabajar un poco sobre el impacto de estas políticas, ¿no? Y en el marco de estos trabajos empieza a haber algunas investigaciones que abordan cuáles son las dificultades que encuentran las mujeres que se quedan en el país de origen mientras migran sus maridos, y el impacto que tienen, por ejemplo, estas políticas de ajuste estructural sobre la educación, la alimentación de los hijos, como muchas de estas mujeres que se quedan solas porque sus maridos emigran, son cabeza de familia de estos hogares, porque tienen que ocuparse de todo, ¿no? De la educación, de la salud, de mantener a la familia, también van a tener que trabajar, aunque su marido mande remesas. Es decir, de ese rol de esas cabezas de familia que se quedan solas. Y esto permite, de alguna manera, incluir a las mujeres en las migraciones. Cuando pensamos las migraciones, las vamos a incluir, porque ya vamos a ver que las migraciones no solo es una cuestión del individuo racional que coge su maleta y decide un día que se va,
sino que también hay una mujer que se queda y que es parte fundamental de ese proceso migratorio. Esto es un cambio bastante importante que abre la cabeza a pensar de otra manera, ¿no? Bien, ¿cómo se va configurando posteriormente la temática y cómo se va? Esto permite ir visibilizando la migración femenina de alguna manera, ¿no? Bien, a partir de los años 74-75, sabéis que con la crisis del petróleo hay un cierre de fronteras en Europa. Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, vivió un crecimiento económico muy fuerte y debido también al déficit demográfico, porque había habido muchas personas en edad activa que habían fallecido con la guerra, necesitaba trabajadores, ¿no? Y se llevó a cabo una política de lo que se denominó de guest workers, que son trabajadores invitados, es decir, esta Europa fortaleza que tenemos hoy en día, que cierra las fronteras, es algo que se inventó después. Hasta los años, en este contexto de trabajadores invitados, se llevó a cabo una política activa de llamada de mano de obra para que fueran migrantes a cubrir esos trabajos que eran necesarios, ¿no? Esa mano de obra necesaria, ese ejército de reserva que era necesario para, en este contexto de crecimiento económico, sobre todo muchos trabajadores para la industria, ¿no? Y para otros sectores económicos también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando, tras la crisis del petróleo, es ahí cuando Europa decide cerrar las fronteras, ¿no? Decide cerrar las fronteras y piensa que esos trabajadores invitados pues se van a volver, ¿no? Van a retornar. Algunos retornaron, pero lo que se percibió es que el flujo de llegada se mantuvo y entre otras razones porque los trabajadores, al ver que se cerraban las fronteras, decidieron instalarse muchos y traer a la familia. De tal manera que se empezó a ver cómo los flujos de llegada había muchas mujeres que venían, que eran migrantes y que se veía que venían también, migraban dentro de la agrupación familiar. Esto suscitó en los países del norte de Europa y del centro, países tradicionales de acogida de inmigración, pues suscitó una producción científica bastante interesante que visibilizó el papel también de las mujeres en las migraciones, pero de alguna manera esa visibilización se hacía pensando en las mujeres en un rol secundario, porque de alguna manera no eran como las protagonistas del éxodo, sino que eran mujeres que venían siguiendo al marido, ¿no? Siguiendo al marido, que se seguía considerando como el principal actor de la migración, el principal actor económico, el principal trabajador migrante, y se pensaba en las mujeres desde una figura de la esposa reagrupada, ¿no? Desde un rol secundario vinculado a el papel del marido, ¿no? Bien, ¿qué ocurre ya en los años 80, finales de los 80 y 90? Vamos a ver que aquí empieza a haber un cambio muy importante, que va a ser una apertura conceptual a la figura de la mujer migrante que ya es trabajadora, ¿no? O sea, la figura de la mujer migrante que migra como principal objetivo insertarse al mercado de trabajo y que migra sola y que migra de forma autónoma, ¿no? Y esto va a ser un cambio bastante importante que va a permitir visibilizar esa migración femenina y ese papel de las mujeres en las migraciones internacionales. Hay un artículo que va a publicar una autora que se llama Mirjana Moropasic, que fue una de las pioneras que estudió el tema de género e inmigración. Yo tuve la suerte de trabajar con esta persona porque hice la tesis doctoral en París y ella es una mujer de origen yugoslavo, pero que era profesora allí en París, y realmente pues fue una de las pioneras, ¿no? Ella publica un artículo en el año 84
que se llama Birds of Passage are also women, es decir, pájaros de paso también son mujeres, en relación a un artículo muy clásico de un autor muy clásico que seguramente conocéis, que se llama Michael Pioren, que se denomina así, Birds of Passage. O sea, y ella dice, bueno, Birds of Passage are also women, ¿no? Y entonces este artículo cambió mucho el antes y el después, porque ya ella en el artículo denuncia esta invisibilidad que históricamente ha tenido la migración femenina, ¿no? Bien, de tal manera que en las últimas décadas vemos cómo la literatura ha mostrado un interés científico creciente en los estudios de género y migración. Hay algunos autores que incluso llegan a afirmar, por ejemplo, Castells, que es también un autor clásico de las migraciones, ¿no? Un autor pues, de perspectiva teórica muy estructuralista, llega a afirmar a finales de los 90 que la feminización de la migración es una de las 5 características que definen la era de la migración en ese momento, ¿no? Esto para que Stefan Castells diga que la feminización de la migración pues es una de las características, ya quiere decir que la mirada está cambiando, ¿no? O sea, como que ya empieza a haber una visibilidad de las migraciones interesante. Y lo importante es que esta migración ya no se ve, el hecho de que se visibiliza a las mujeres migrantes ya no se ve desde la perspectiva de las mujeres que son reagrupadas o que tienen un rol secundario, sino ya se las ve como actrices de la migración, como pioneras, como parte de ese ejército también de reserva, ¿no? Como parte de la migración laboral, ¿no? Ese es el cambio más importante. Bien, de tal manera que nos adentramos en una época, en los años 90, donde realmente empieza a predominar lo que se ha denominado, un discurso sobre la feminización de las migraciones, ¿no? Se empieza a implantar un poco la idea de la feminización de las migraciones, que de hecho, en esta época, los principales trabajos que se publicaban sobre migración femenina o sobre género y migración parecía que tenían que cumplir como con un ritual que era el demostrar que había una invisibilidad y todo el mundo pasaba por esa invisibilidad y pasaba por decir que había una feminización, porque parecía que una forma de justificar por qué nos interesábamos por las mujeres migrantes era porque eran numerosas, ¿no? Hay que saber también que dentro de esta invisibilidad también entra en juego el hecho de que hasta los 90 realmente las estadísticas oficiales no se publicaban por sexo, y hoy en día esto nos parece como impensable. Pero yo recuerdo que con Antonio Izquierdo, que hacíamos trabajos en esa época y empezamos a hacer estudios con el Instituto de la Mujer, tuvimos que pedir una explotación extraordinaria al Ministerio del Interior y al Ministerio de Trabajo para que nos dieran los datos desagregados por sexo, porque no estaban en el INE en esa época, los datos del padrón, vosotros lo sabréis, no eran todavía datos consistentes y trabajábamos con datos de permisos de residencia, permisos de trabajo. Bueno, pues tuvimos que pedir una explotación extraordinaria porque no se publicaban los datos de la OCDE, tampoco se desagregaban por sexo. Entonces, claro, esto todo contribuía a la invisibilidad. De tal manera que se empezó a implantar este discurso sobre la feminización de las migraciones, que era también como una forma de reivindicar que también había muchas mujeres, ¿no? Y que era muy importante hablar de las mujeres migrantes porque estadísticamente había una feminización. Bien, como estábamos en este contexto, me invitó Jean-Pierre Garçon, que era el responsable de la OCDE en aquel momento para las migraciones, a escribir un paper juntos sobre este tema de la feminización de las migraciones, ¿no? Porque estaba como muy de moda, ¿no? Entonces hicimos un paper viendo un poco pues, algunos datos de cómo habían cambiado las tendencias y bueno, viendo un poco cuál era el porcentaje de mujeres, ¿no? En relación al porcentaje
porcentaje de hombres en las migraciones internacionales, que los datos que suele haber suelen ser unos que publican Naciones Unidas, ¿no? Y que te permiten pues estimar, ¿no? Pues, dentro de lo que son el conjunto de migrantes internacionales en el mundo, pues qué porcentaje hay de hombres y mujeres. ¿Alguien se anima a decir qué porcentaje, quién migra más, los hombres o las mujeres? Pues depende. Depende, sí. ¿De qué país de origen? Depende, La cultura. pues muy buena respuesta, por ejemplo. A nivel mundial, vamos a pensar a nivel mundial, la cifra mundial. Si nosotros cogemos a todos los migrantes del mundo y pensamos quién migra más, hombres o mujeres a nivel porcentual, podemos hacer una porra. No importa equivocarse porque, a ver, voy a preguntar, que levantar la mano. ¿Quién piensa que migran más hombres? Es que preguntaba si da la sensación de que tiene como otra palabra que decir a las mujeres. Pero si no hubieras preguntado, antes de todo esto hubiera dicho que hombres. A ver, hay que sincerarse. Y no importa equivocarse, esto es una porra, ¿oye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oye, parece que ganan los hombres, ¿eh? 12. A ver, mujeres. ¿Y mujeres? 1, 2, 3, 4. No ganan los hombres. 7, 8, 9, 10. ¿Abstenciones? No, 50-50. Está bastante parecido. Sí. Abstenciones, que creía Maya que no había contado. 50-50. Vale, y ahora os voy a preguntar, ¿pensáis que hay una feminización de las migraciones? O sea, que cada vez hay más mujeres. Sí. Pero antes no se medía. Hay datos de los años 60, ahora os los voy a Bueno, vamos a verlo. Bien, según la División de Población de Naciones Unidas, el porcentaje de mujeres respecto al total de migrantes en el mundo en el año 1960 era de 46,6. Es decir, casi un 46, podemos decir que un 47%. Es decir, que ya en el año 70 casi la mitad de los migrantes en el mundo eran mujeres. Y pasa a representar en el año 2000 un 48,8, o sea, un 49%. En el año 2005 pasaría a un 49,6 y en el año 2019 a un 48. En cifras, o sea, en gráfico, por ejemplo, aquí en este gráfico, que lo estoy haciendo el otro día, no me salían datos anteriores al año 60, pero tenemos esa estimación gracias a que una investigadora, Hania Filoni, que trabaja en Naciones Unidas, hizo un estudio en aquel momento, entonces ese dato viene de ahí, pero ahí veis un poco la migración de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que realmente ha habido una tendencia, o sea, es muy similar, o sea, casi el 50% de migrantes en el mundo son hombres y mujeres, es decir, que realmente es muy parecida, hay muy poca diferencia, y realmente lo sorprendente es que no ha habido una feminización, sino más bien una masculinización en los últimos años, ¿no? Si veis los datos, o sea, aquí creo que lo interesante, o sea, realmente en 45 años hablamos por ejemplo, si vemos los datos desde el año 60 hasta el año 2005, que sí que se puede hablar de una cierta feminización ahí, ¿no? Pero bueno, son 3 puntos porcentuales. Estamos hablando de una feminización de 3 puntos porcentuales. Y luego ya, a partir de los últimos años, realmente pues, se ve que ha habido incluso un descenso porcentual, ¿no? O sea, más bien se llega casi al mismo dato del año 1960, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo hablaba de la feminización de las migraciones? Perdón, puede ser que la migración siempre, a imagen popular, se liga con trabajos precarios. Y últimamente, o sea, las mujeres normalmente cuando migran, lamentablemente son los trabajos que les tocan, los cuidados, limpieza, lo que sea. Entonces puede ser que sea... Un segundito,
Te van a pasar el micrófono porque luego, como estamos grabando la sesión para las personas que no han podido acudir, necesitamos que ahora lo utilicéis para que quede grabado. Bueno, entonces... Pues si puedes repetir, si no te importa, prefiero. Bueno, que quizás el tema de la feminización de la migración sea un tema más, más popular de lo que ve la gente, de visibilidad. Porque migración se suele ligar con trabajos precarios, que los migrantes, o sea, hay un nicho laboral que por ahí la población de origen no cubre, entonces se cubre con migrantes. Y las mujeres, cuando migran, lamentablemente, los trabajos siempre son los de cuidado, son los de limpieza, son los trabajos los más precarios. Entonces puede ser que visualmente la población vea más a las mujeres, porque bueno, las ven en las casas, en los cuidados, en los parques, con personas mayores, con niños. Entonces, a lo mejor es lo que me parece a mí, ¿no? Que puede estar por ese lado. Muchas gracias. Dos cosas muy ciertas, comentó la compañera, ¿no? La primera, que también causa de la invisibilidad o de la posible visibilización de la migración femenina son los trabajos que ocupan. Los trabajos en la economía sumergida no se contabilizan muchas veces en las estadísticas también, entonces también eso hace que haya mayor invisibilidad de la migración femenina. Y otra cosa que ha dicho muy interesante es que tal vez más que una feminización muy fuerte, lo que ha habido es una feminización del discurso migratorio, ¿vale? Ha habido una feminización del discurso migratorio, una feminización en el sentido de que nos hemos dado cuenta de que las mujeres también emigran, pero es que ya emigraban en los años 60, es que siempre han emigrado, es que las migraciones internas, por ejemplo, de empleadas de hogar del campo a la ciudad, han sido siempre protagonizadas muy mayoritariamente por mujeres. Las migraciones internas en América Latina, por ejemplo, es una evidencia de que las mujeres, esas migraciones internas están muy feminizadas porque forman parte pues, de esos movimientos migratorios de empleadas de hogar, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia. Con lo cual, se ha feminizado el discurso migratorio. Lo que hemos hecho es que hemos tomado conciencia, ¿no? Nos hemos puesto las gafas, ¿no? Yo siempre digo que el enfoque de género lo que consiste muchas veces es en ponernos las gafas y empezar a ver algo que antes éramos miopes, ¿no? Y no veíamos, ¿no? Por otro lado, el hecho de que la teoría de migraciones también empezara a tener otros enfoques alternativos a esas perspectivas clásicas economicistas también contribuye a visibilizar, porque por ejemplo bien sabéis que en los años 90, por ejemplo, empiezan a surgir perspectivas teóricas más novedosas, que muchas son de calado más sociológico, por ejemplo, la teoría de redes, que elaboran algunos autores, entre ellos el famoso sociólogo Alejandro Portes. También la nueva economía de la familia, de la mano de algunos autores clásicos como Ode de Stark, que es un profesor polaco, economista, pero que plantean estas teorías, por ejemplo, la teoría de redes lo que plantea es que hay factores sociales que explican la migración. O sea, la migración se explica también por esas cadenas migratorias que todos conocemos, ¿no? Pues llega una persona de Paraguay, por ejemplo, a un determinado barrio y a partir de ahí empieza a llamar a sus vecinos, a sus amistades, a sus familiares y se va generando una cadena migratoria que explica también las migraciones, no solo es la oferta y la demanda del mercado de trabajo, ¿no? No solo es un individuo que un día en su casa hace una relación de coste-beneficio y decide coger la maleta, ¿no? Y por otro lado, esta nueva economía de la familia, que lo que empieza a plantear es que dentro de la migración forma parte de decisiones familiares de maximización de riesgos y beneficios en los hogares, de tal manera que las familias, por ejemplo, en los países de origen dicen, bueno, a ver, vamos a enviar a una persona de la familia a que emigre, otros nos quedamos aquí y así esto maximizamos los ingresos, pero ya no es el actor individual el que decide sobre la migración, sino el conjunto de la familia. La mirada hacia la familia
también permite es una mirada más social, es realmente en la familia donde se toman las decisiones, es decir, muy difícilmente tomamos las decisiones como actores individuales racionales, de tal manera que se empieza a pensar la migración en el marco de estrategias familiares y en el marco de estrategias de los hogares, también considerando los hogares en el país de origen, y esto facilita, permite también abrir el enfoque de género, facilita abrir la mirada, facilita ponerse esas gafas, ¿no?, que permiten visibilizar las migraciones femeninas, ¿no? Bien, por otro lado, en este contexto, en los años 90, principios de los años 2000, a partir un poco de estas teorías, que también una de las grandes teorías que van a ayudar a visibilizar va a ser el transnacionalismo, la perspectiva transnacionalista, del transnacionalismo, que seguro que la habéis trabajado, ¿no?, porque es un paradigma que se va a implantar en los años 90, pues a partir del transnacionalismo que se empieza a pensar que las migraciones hay que dar esa mirada, ¿no?, que son procesos que se tienen que entender dentro de las dinámicas que existen entre los países de origen y acogida, cómo las familias mandan remesas sociales, que no solo son remesas de dinero, sino ideas, regalos, cómo hay esas dinámicas transnacionales. Y pensamos que el transnacionalismo estamos permitiendo, facilitando la mirada de género, porque ya no solo tenemos en cuenta al protagonista migrante y su inserción en la sociedad de acogida, que es la mirada más clásica de las migraciones, ¿no? Finalmente los estudios clásicos de migración se centran en mirar la sociedad de acogida y la integración de los migrantes, ¿no? Ahí ya tenemos la mirada transnacional, permite entender esas dinámicas, nos permite entender, por ejemplo, por qué una mujer que es maestra, que es de una clase media, no necesariamente de clase muy empobrecida, decide emigrar para trabajar cuidando personas mayores, y eso supone un proceso de movilidad social descendiente para ella, ¿no?, porque de alguna manera su movilidad ocupacional va a ser un proceso de descenso en la escala social, pero solo podemos entender esos procesos si tenemos en cuenta esas dinámicas transnacionales y que la migración se toma, las decisiones de la migración se toman en esos contextos familiares, porque esta mujer lo que quiere es mandar dinero a su país de origen para que sus hijos puedan ir a una escuela privada, para poder construir una casa, para poder montar un negocio. Entonces, toda esta mirada transnacional permite entender más la mirada de género. A partir de los años 90 se empieza a implantar una visión según la cual hay algunas autoras que empiezan a hablar de cómo, paralela a la globalización de la producción, ¿no?, de cómo las grandes empresas deslocalizan la producción a los países del sur para ahorrar costes, se está produciendo una globalización de la reproducción social, ¿no? Es decir, el hecho de que las mujeres se inserten, las mujeres en los países del norte se inserten al mercado de trabajo más cualificado, hace que se genere un vacío de la reproducción social que es ocupado por mujeres migrantes que van a realizar esos trabajos de cuidados, de servicio doméstico, como antes comentaba la compañera, porque esto es un proceso, yo creo que lo interesante es que este análisis, que antes se hacía solo para los trabajadores, más bien que iban a la industria, que trabajaban en sectores más masculinizados, se empieza en el ámbito de la producción, de la esfera productiva, se empieza a aplicar a la esfera reproductiva, por lo cual se empieza a conceptualizar también estas migraciones en el marco de lo que algunas autoras, como Arlie Hochschild, que se hizo muy famosa por el concepto, porque se le ocurrió a ella, pero realmente, por ejemplo, el trabajo realizado por otras autoras como Tron Tan Dam, que es anterior, ya se los puso a huevo, ¿no?, a la Arlie Hochschild. Esta se le ocurrió la idea de las cadenas mundiales de cuidados, que significan esa idea que bien conocéis, según la cual, pues por ejemplo, una mujer que se llama Elisa emigra desde Ecuador para trabajar en una casa en la cual
mujer que se llama, por ejemplo, Isabel, se ha insertado de manera cualificada porque es, por ejemplo, pues, dentista, ¿no?, en el mercado de trabajo. Y a su vez, Elisa deja a su cargo a sus hijos, a su madre, por ejemplo. O incluso puede dejar a cargo a sus hijos a otra empleada de hogar, que es una migrante del medio rural que emigró, por ejemplo, pues desde Otavalo a Quito, ¿no? De tal manera que al final te encuentras con estas cadenas mundiales globales de cuidados que nadie está cuidando a sus hijos, ¿no? Y que realmente explica por qué hay tanta demanda de mercado de trabajo para el sector de los cuidados en el Estado español y también en Galicia, por ejemplo, y aquí en Euskadi, ¿no? Bien, de tal manera que ¿qué aporta esta perspectiva de género a los estudios sobre migraciones? Yo creo que más allá de visibilizar la migración femenina, que es ya de por sí importante, ¿no?, yo creo que también aporta un análisis más fino, ¿no?, porque te permite no solo estudiar el tipo de empleo, las condiciones laborales de los migrantes, sino también irte a los hogares transnacionales, a las familias, entender cómo estos hogares hacen frente a las tareas productivas y reproductivas de forma articulada en este contexto de migración y de globalización del trabajo, tanto de producción como de reproducción. Entonces, esa mirada de género es útil no solo para estudiar a las mujeres migrantes, es útil también para estudiarnos a nosotros y nosotras como sociedad, y ahora voy a intentar demostrar también un poco esta idea, y para también abordar las migraciones en su conjunto de una manera más fina y más compleja, en la cual vamos a introducir no solo elementos económicos, porque sabemos que la economía no es todo, que muchas mujeres vienen de sus países huyendo de situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, o muchos hombres también, no solo hay muchos, algunos colectivos que vienen también, es decir, que las migraciones son complejas, que hay que entenderlas en su dinámica transnacional, en las familias, en las estrategias familiares, en los hogares, teniendo en cuenta las emociones. Y esto es lo que te da también la mirada de género, ¿no? Bien, una vez que he contextualizado un poco, pues voy a empezar a introducir el tema de cómo se empiezan a desarrollar las migraciones femeninas en España, y vamos a intentar ver por qué. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver también con los cambios que ha habido en nuestra, no solo en nuestra economía, sino también en nuestra sociedad. Vamos a ver por qué, cómo podemos entender las migraciones femeninas también mirándonos a nuestros propios hogares, y luego pues voy a ir contextualizando un poco con algunos datos y aterrizando también en algunas ideas, ¿no? Bien, pero primero quería plantear otra idea que me parece muy importante, y es que no nos olvidemos del pasado. Una de las cosas que quería comentar es cómo las mujeres españolas también fuimos emigrantes domésticas. Y para ello os he traído algún testimonio, una breve pincelada, porque lo que me interesa es que recordemos que cuando hablamos de género y migración, no solo tenemos que plantear el tema de las mujeres inmigrantes en España, sino también acordarnos de nuestro pasado como país de emigración, y de acordarnos de toda una corriente migratoria que hubo en los años 60 y 70 totalmente invisibilizada en la literatura, de mujeres que emigraron a algunos países de Europa para trabajar sirviendo casas, y en concreto, por ejemplo, os voy a traer algunas ideas de un estudio que hice yo en París sobre estas mujeres que eran empleadas de hogar y porteras. Hubo un nicho ocupacional muy fuerte en porterías, en barrios de clase muy alta, y simplemente para recordarnos, porque esta migración realmente tiene unas pautas muy similares a la inmigración de mujeres latinoamericanas y de otros orígenes, fundamentalmente latinoamericanas, a España, ¿no? Y entonces me gusta recordar el pasado
porque vamos a ver cómo las pautas son muy similares. Esta migración se desarrolla en los años 60 y 70 y sobre todo tiene que ver con la ola masiva de la inmigración que hubo en este contexto de trabajadores invitados o guest workers que hablábamos antes. Y si os interesa, hay algunas películas que se hicieron. Por ejemplo, hay un clásico que se llama Españolas en París, que fue una película que hizo Roberto Bodegas, que es un director español, y que fue la primera película que protagonizó Ana Belén en los años como protagonista adulta, ¿no? Porque sabéis que Ana Belén trabajó de niña en muchas películas, pero fue la primera película que trabajó Ana Belén, en la que fue protagonista, ¿no? Es muy interesante la peli y os recomiendo porque cuenta la historia de estas mujeres que desembarcan en París, muchas vienen de pueblos con un nivel de instrucción muy bajo. Y luego, recientemente se hizo otra película que se llama Las chicas de la sexta planta, en la cual actúan también Carmen Maura, Natalia Berbeque, y que también recuerda un poco esta historia de estas mujeres que iban a servir. Simplemente os he traído un extracto de una entrevista, un poco para que no me odiéis, y hacer pues algo un poco más lúdico, festivo, y fijaros que era gente que venía del medio rural. Dice así: yo no sé si sabéis que, que en francés gâteau significa pastel, ¿no? Entonces hay una anécdota que te cuentan todas estas mujeres, que es la anécdota del gâteau, ¿no? Dice: un día me dice la patrona, para postre nos saca el gato. Y dije: ay, Dios mío, hasta esto se comen, esta gente debe de ser muy rara. Me tocaron la campanilla los señores y llevé un cuchillo y una bandeja con el gato y una servilleta, con un cuchillo así de grande. Até al gato con una servilleta para que saliera lucido, le até bien, para que se mantuviera las patitas bien ataditas. Yo decía: ¿pero dónde me he metido? Estaba llena de arañazos, pero dije que no me importaba para que así estuviesen contentos. Claro, le echaron a la pobre, ¿no? Pero esta idea del gato te la cuentan todas, ¿no? Todo el mundo le ha tenido alguna anécdota con el gato, ¿no? Bueno, esto simplemente es para contaros un poco esta historia y aterrizar en cómo es importante resucitar la memoria del pasado, porque muchos de estos procesos migratorios o esta inserción que tuvieron estas mujeres españolas son pues, procesos en los cuales el perfil migratorio de las mujeres inmigrantes que llegan a España es muy diferente, porque es un perfil de personas con un nivel de instrucción medio, incluso medio alto, pero creo que es importante también recordar que dentro de nuestra historia o como país de migración, seguro que hay muchas mujeres de Euskadi que salieron también, de Galicia hubo muchísimas, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se pasa de esa emigración de mujeres españolas a Europa a contextualizar a España como un contexto de recepción y acogida de población inmigrante. Bien, este contexto surge sobre todo, como bien sabéis, en los años 80, ¿no? Sobre todo a finales de los 80, España se configura como un país de inmigración, ¿no? Empieza a recibir inmigrantes y desde una mirada de género vamos a ver que lo que se empieza a ver en este contexto es el desarrollo de algunas corrientes laborales muy feminizadas por nacionalidad. Que antes una compañera lo ha dicho, depende, ¿no? Según el país de origen va a haber corrientes migratorias o colectivos muy feminizados y menos. Pues aquí, en este contexto, lo que vamos a ver es que empiezan a aparecer corrientes migratorias muy feminizadas. Por ejemplo, empiezan a llegar mujeres dominicanas que los datos pues, apuntaban a que casi el 80% de los dominicanos que había en ese momento eran mujeres, o sea, eran realmente corrientes muy feminizadas. También de mujeres filipinas, mujeres peruanas, realmente donde el protagonismo, te decía, los datos ya por sí solos te decían que eran mujeres pioneras de las cadenas migratorias, que emigraban ellas solas, que emigraban primero. Y esto va a ser una característica del conjunto del modelo migratorio del sur de Europa. O sea, el modelo migratorio del sur de Europa se va a caracterizar por esta feminización
nacionalidad o por origen de algunas corrientes migratorias, no de todas. ¿Por qué se desarrollan estas corrientes? Lo sabemos bien. Rápido aumento del nivel educativo de las mujeres del sur de Europa e inserción cualificada al mercado de trabajo. Durante el franquismo, todos sabemos, y todas, que las mujeres eran amas de casa, ¿no? A partir de ya de los años 80 hay una rápida inserción de las jóvenes generaciones en el sistema educativo, en la universidad. Hoy en día hay más mujeres en la universidad que hombres, se ha feminizado, pero esto realmente una tendencia súper rápida, ha sido un cambio estructural muy fuerte en la sociedad y que vamos a ver cómo tiene que ver con la llegada de inmigrantes. O sea, la llegada de mujeres inmigrantes tiene que ver con nuestras transformaciones como sociedad. El envejecimiento de la población, lo conocemos, es un factor fundamental. Esto genera un incremento de demanda de servicios para cuidado de niños y personas mayores. Hay un vacío de la reproducción social. ¿Quién va a hacer ese trabajo que antes hacían las amas de casa? ¿Quién lo va a hacer? Y que ha habido también un cambio imperfecto hacia la igualdad de género. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las mujeres en los países del sur de Europa, que hemos nacido en los países del sur de Europa, nos hemos incorporado al sistema educativo y al mercado de trabajo, por lo tanto nos hemos incorporado a la esfera productiva, pero no ha habido una corresponsabilidad de cambio de trabajo reproductivo, con lo cual queda un vacío de la reproducción social. ¿Quién hace las labores del hogar? ¿Quién cuida a los mayores, a los niños? Bien, aquí os he traído un extracto de un grupo de discusión que hice en los años 90 con empleadoras de mujeres inmigrantes, porque yo creo que ilustra muy bien y señala muy bien cómo la inmigración femenina tenemos que entenderla en el marco de nuestras transformaciones como sociedad. Y no solo de la transformación económica, porque es verdad que a raíz de que somos un país más rico, atraemos inmigrantes, pero no solo es la transformación económica, es la transformación social relativa a los cambios tan fuertes que ha habido en las relaciones de género. Y eso se nos olvida. O sea, vamos a ponernos las gafas de género, vamos a mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué necesitamos tantas mujeres inmigrantes? Pues aquí está muy bien en este extracto. Dice, lo del cambio de la mujer española es también una engañifa, que estemos tan liberadas y tan contentas. Sigue siendo responsabilidad nuestra lo del hogar. Son cosas puntuales, se refiere a la colaboración de su pareja en las tareas domésticas. A lo mejor un día se levanta y dice, voy a hacer paella. Vale, va a hacer paella, pero tienes que decirle, estoy cansada, haz la cena. En cambio, tú llegas y eres una máquina, pum, pum, pum. Yo creo que si ha cambiado algo es que las mujeres han tomado conciencia, es decir, que ya no está la mujer tan resignada. O tienes a alguien que te ayude o tú la palmas directamente. Es que, si no, atención a esta frase. Yo creo que aquí, yo cuando leí esto dije, ya te he leído todo. Es que si no, no hay solución. Tú llegas a tu casa y te pones histérica. Entonces, ¿qué pasa? Que surge la típica pelea. Yo creo que si no tuviera ayuda, acababa con mi pareja, con mis amigos y con todo. ¿Qué rol están cumpliendo las mujeres? Os pregunto. Inmigrantes, aparte de cuidar a personas mayores, niños, ¿qué otro rol están cumpliendo aquí? Cambiando de pareja. Salvar a las parejas. A las familias. No darse de hostias. O sea, aquí, gracias a que llegaron muchas mujeres inmigrantes, no ha aumentado la tasa de divorcios. No más. Bien. ¿Qué ocurre? Yo creo que este testimonio es muy ilustrativo porque te pone de relieve. Si yo os pregunto después de leer esto, ¿pensáis que bueno, las transformaciones tan fuertes que ha habido en las relaciones de género, en el sentido de que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, al sistema educativo, que bueno, que hemos ido avanzando en la igualdad,
¿pensáis que hemos cambiado el sistema patriarcal según el cual las mujeres se dedican a la reproducción y los hombres a la producción? ¿Hemos cambiado el sistema? Obvio que no. No. Sí, ha cambiado, porque en la producción trabajan las mujeres y los hombres y en la reproducción las mujeres. Claro, exacto. Ah, bueno, pues sí, mira, es verdad, tiene razón Pepe. Lo que me interesa es destacar que finalmente el sistema se está reproduciendo, porque están llegando otras mujeres que están sustituyendo a las que estaban antes. O sea, no ha habido como una corresponsabilidad, que es el camino al que hay que ir. Bien, yo espero que este testimonio no es tan exagerado, que hoy en día las parejas jóvenes es diferente, ¿no? No vamos a exagerar. Pero es una reproducción elíptica. Es una... Claro, exacto. Bien, entonces por eso digo que es muy importante que nos miremos a nuestra propia sociedad, a nuestros propios hogares, no solo que cotillemos a los hogares migrantes, lo que se potajea ahí, mirémonos a nosotros mismos y lo que nos está pasando. ¿Y qué papel, cómo explicamos la inmigración de mujeres? Hay que ponerse en las lentes de género. Bien, de tal manera que el recurso a la contratación de mujeres inmigrantes, como hemos visto en este testimonio, es una estrategia de resistencia y de supervivencia para estas mujeres profesionales para solventar esa presión de esa doble jornada, esas tensiones que se generan, porque en el grupo de discusión, por ejemplo, algunas decían, claro, es que mi marido dice que es muy feminista y viene a las manifestaciones conmigo, pero luego, claro, está el problema de la paella. Bien, pero no nos olvidemos, todo esto no queda en las familias. ¿Por qué ocurre todo esto? Vamos al grano. Claro, falta de recursos públicos, falta de apoyo, falta de políticas públicas. Aquí en Euskadi este es mucho mejor. Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que el modelo de provisión de bienestar de los estados del bienestar de los países del sur de Europa es un modelo que se ha conceptualizado como familiarista. ¿Qué quiere decir? Que los estados delegan en las familias los cuidados de personas dependientes ante la falta de políticas públicas. Este problema no ocurre en Suecia. A lo mejor ocurre un poquito por lo de la paella, pero no tanto, ¿vale? Porque hay unas políticas públicas que permiten, primero, tener hijos a las familias jóvenes, lo hablábamos ayer con las compañeras, y por otro lado, que permiten también que no todo recaiga en la familia los cuidados. Hay ayudas, hay residencias de mayores, hay mucha protección social. Con lo cual, no le echemos toda la culpa a las mujeres del sur de Europa, que somos malignas porque hemos decidido ponernos a trabajar y explotamos a las del sur. Cuidado, que aquí falta un factor muy importante, una pata muy importante, que es la falta de protección social. Bien, os voy a dar algunas cifras de cómo fue la primera etapa, cuando empezaron a llegar estos corrientes feminizadas, para que veamos un poco en el conjunto del Estado cómo ha cambiado la cosa, ¿no? En esta época ya os decía que se trabajaba sobre todo con estadísticas del Ministerio del Interior, de permisos de residencia, y aquí tengo por ejemplo algunos datos del año 97, donde pues aparecen algunos principales países, pues empezaron a llegar muchas mujeres dominicanas, muchas mujeres peruanas, colombianas. Si miramos esta gráfica, por ejemplo, bueno, estas barras por sexo, veis, aquí se ve muy bien la feminización de algunas corrientes, ¿no? Si veis en el caso de Marruecos, por ejemplo, es una migración muy masculinizada, un colectivo muy masculinizado. En el caso de Europa también, estos son datos de finales de los 90, luego vamos a ver cómo la foto va a cambiar muchísimo, ¿no? La inmigración europea, que era porcentualmente muy alta en esa época, ¿no? Pues también estaba ligeramente feminizada. La inmigración portuguesa, que responde generalmente a sectores económicos como la construcción, más masculinos, ¿no? Trabajadores para esos sectores, pues un poco más masculinizada. Y fijaros algunas
comunidades, lo que os decía antes, República Dominicana, es que era realmente una feminización súper alta, o sea, eran mujeres las que venían. Perú, Colombia, Ecuador, o sea, había una feminización fuerte, ¿no? También hay que entender que en el contexto, sabéis que entre el año 93 y el 97 hubo una crisis también económica que afectó mucho al sector de la construcción, que se nos olvida un poco porque como no hubo la gran crisis, la gran recesión, pero que también hizo que en este contexto era como más favorable que emigraran las mujeres, porque había menos trabajo para los hombres en el sector de la construcción, puesto que estaba afectado por la crisis, y además la política de contingentes que se establecía en aquella época era muy favorable a regularizar a mujeres para el servicio doméstico. Fijaros, por ejemplo, algunos datos. Estas son unas fotos que saqué en Aravaca, porque yo empecé trabajando en migraciones en Aravaca. Justo había estado en la casa donde asesinaron a Lucrecia Pérez unos días antes, haciendo trabajo de campo. Y bueno, son unas fotos que saqué allí en la plaza de en Aravaca, ¿no? Cuando empecé a llevar esta inmigración, también para que no me viéis, unas fotitos, ¿no? Y estas son las resoluciones favorables de los contingentes. Por ejemplo, en el año 93, el 84% de las resoluciones favorables del contingente eran para servicio doméstico. En el 95 un 60,6, en el 99 un 50. Quiere decir que las mujeres venían, había mucho empleo para servicio doméstico, sobre todo para mujeres internas, porque fue un nicho ocupacional que realmente quedó como vacío. En esa época todavía había muchas mujeres mayores autóctonas que trabajaban en limpieza, pero como externas, ¿no? Con lo cual, las mujeres llegaban como internas, encontraban trabajo muy fácilmente, se regularizaban vía contingente más fácilmente, mientras que los hombres, pues muchas veces, por ejemplo, en esta casa donde asesinaban a Lucrecia Pérez, iba la gente que estaban, los dominicanos llegaban, que estaban en paro. Le llamaban el tinte, porque había sido una casa abandonada que se incendió, entonces estaba como todas las paredes negras y cuando te acercabas a la pared te tintabas, entonces le llamaban el tinte. Y ahí había muchísimos hombres, o sea, Lucrecia estaba ahí de casualidad, porque justo se había quedado en paro, pero había muchos hombres que se iban a esa casa porque llegaban y les costaba encontrar trabajo, irregulares, mientras que las mujeres llegaban, por ejemplo, a Aravaca y había un montón de oferta llegaban, algunas venían incluso con un papel, llegaban a Barajas y le decían al taxista, lléveme a la plaza de la Aurora Boreal en Aravaca. Y llegaban allí, se encontraban con cualquier dominicano que ya enseguida les encontraba un trabajo, ¿no? O sea, era muy fácil en ese momento para entrar mujeres. Además, el servicio doméstico interno, que fue como la puerta de entrada, era muy favorable porque facilitaba el alojamiento, la manutención, o sea, las mujeres en cuanto se empleaban, iban ya a trabajar como internas, daba igual que fueran irregulares, no hay inspecciones laborales. Y además, consigues un trabajo, tienes el alojamiento, la manutención, o sea, es una vía muy buena de entrada para personas que además, como sabemos, que es la principal entrada a España, no ha sido en Parteras, sino en Barajas, por Barajas, son las principales entradas, ¿no? Y luego como turistas, y luego caen en la regularidad, pues realmente pues, no hay inspecciones laborales, el servicio doméstico, nada más llegar podían empezar a trabajar, tenían alojamiento, manutención, podían pagar las deudas que se contrae para el viaje, sabéis que tienen que traer la bolsa del viaje, que tienen que pagar los gastos que tienen que vender trozos de tierra, tienen que hipotecarse. Entonces esto era muy ventajoso, el servicio doméstico interno, era muy instrumental, por eso también las mujeres eran pioneras de las cadenas migratorias, porque era más fácil que ellas vinieran como avanzadilla, ¿no? Y luego ya pues se iban asentando, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con el cambio de siglo, ¿no? La foto va a ser muy diferente. Esta es, por ejemplo, pues una gráfica que habréis visto muchísimo, ¿no? Que es la evolución de
de la población nacida en el extranjero, a efectos de género, ¿qué nos interesa en esta gráfica? ¿Qué se ve ahí? Se ve que, veis cómo a principios de los 90, o sea, en los 90, finales de los 90, había una relativa paridad, ¿no? O sea, más o menos había un porcentaje muy similar de mujeres y hombres, ¿no? Migrantes. Era una migración pues, muy equilibrada, ¿no? Pero en cambio, a partir del 2000, aparte de que se disparan las llegadas, ¿no? También lo que vemos aquí es una masculinización de las migraciones, no hay una feminización, hay una masculinización que se explica muy bien, como podemos intuir, por el boom de la construcción, ¿no? O sea, son los años en los cuales hay una demanda muy fuerte de trabajo para la construcción y ahí se ve claramente en esos años cómo se masculiza, ¿no? la inmigración en su conjunto, ¿no? en el Estado, ¿no? ¿Creéis que se masculiniza solo por la demanda del mercado de trabajo o puede haber otro factor que explique la masculinización? ¿A quién se le ocurre otro factor? Si esta gráfica fuera al revés, que viéramos cómo hay una feminización, seguramente se nos ocurriría que por la reagrupación familiar. Pero como resulta que son las mujeres las que reagrupan, pues no se nos ocurre, porque nunca pensamos que las mujeres sean reagrupantes. Es verdad que la demanda del mercado de trabajo en la construcción fue un factor muy importante, pero también es lógico que las pioneras reagrupen a sus familias. Y sobre todo van a reagrupar a aquellos que van a encontrar trabajo fácilmente y ganar más dinero, que van a ser hombres. Entonces van a reagrupar a sus maridos, a sus hermanos, pero hay un proceso también de reagrupación familiar que también es un poco invisible por eso, porque no tenemos la idea de que las mujeres migren primero, que sean pioneras y que luego ellas reagrupen. Siempre pensamos al revés. Y hay también reagrupación familiar. ¿Qué se ve a partir de la crisis? ¿Qué se ve ahí a partir de la crisis del 2009, ¿no? Se ve una feminización, ¿no? Es decir, está claro que la crisis afecta al sector de la construcción y esto, pues, ¿qué va a generar? Pues va a generar, esto es a nivel de porcentaje, ¿no? Si vemos el porcentaje de mujeres respecto a los hombres, pues veis cómo se ve muy bien la curva, ¿no? Como el porcentaje era de un 51% de mujeres a finales de los 90, desciende bastante tampoco es exagerado, ¿no? con el boom de la construcción y se empieza a ver una nueva feminización a raíz de la crisis del 2008, ¿no? De tal manera que en la actualidad más o menos estamos a niveles del 98, ¿no? A nivel de porcentaje de mujeres inmigrantes. Aquí, ¿qué quiero señalar? Esto, por ejemplo, son los principales países de población nacida en el extranjero. Como veis, hay bastantes corrientes que están todavía feminizadas, pero no es una feminización tan fuerte como la que había en los años 90, ¿no? Cuando llegaban las mujeres pioneras en las cadenas migratorias, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo en conjunto hay feminización en el caso de Colombia, más fuerte en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador un poquito. Las ecuatorianas reagruparon enseguida. Reagruparon. En el caso de Perú también hay una cierta feminización, también hubo procesos de reagrupación familiar fuertes. La migración de mujeres colombianas, lo que ocurre es que muchas mujeres brasileñas, muchas migran solas, ¿no? Son cabeza de familia o mujeres que han tenido hijos solteras, o muchas mujeres también que se han separado, o familias monomarentales en muchos casos, por eso también las feminizaciones son más altas generalmente. En el caso de Bolivia pues también se ve una feminización, es decir, en Latinoamérica veis claramente como las corrientes, o más bien los stocks están más feminizados, ¿no?
Rumanía un poquito, que antes era más bien masculinizada, ¿no? Pero ahora se ve que con la crisis también aumentó, ¿no?, la feminización. Bien, ahí veis un poquito los datos. Marruecos sigue siendo una corriente más masculinizada, en fin. Aquí he traído los datos de Euskadi, para que veáis que a nivel de la curva son muy similares, ¿no? Hay también esa tendencia de que haya un mayor equilibrio a finales de los 90, que hay una cierta masculinización, aunque yo creo que un poquito menos diferencia tal vez, y es que son muy parecidas estas curvas. Tienes un error, porque son 7 millones no tenemos en Euskadi. ¿Qué dices? Ah, pues no sé, a lo mejor me equivoqué al hacerla. Ah, pues sí, pues bueno, pues no considerar esta. Aquí tenéis los, me he debido de a lo mejor con el Excel equivocar. No, no, está mal. El dibujo es perfecto, ¿eh? Sí. Sale así, sí. Porque en Euskadi mucha menos construcción con respecto al resto del Estado. Claro. El nivel de la construcción es, digamos... Claro. Bueno, pues a lo mejor haciéndole rápidamente habré cogido ahí, bueno, si la curva dices que es... si Cuspelli dice que la curva es similar, eso va bien, ¿no? Bien, estos serían, ahí por ejemplo comentábamos antes con Xavier, ¿no? Como aquí tenéis pues claramente, por ejemplo, algunas corrientes o stocks muy feminizados, ¿no? Que nos recuerda un poco pues esas corrientes que se veían en el conjunto del Estado a principios de los 90, ¿no? Es decir, que cuando empiezan a venir muy feminizadas y luego pues se van equilibrando un poco más las corrientes, ¿no? Y bueno, una migración más latinoamericana, ¿no? En conjunto, en comparación con otros orígenes que aparecen también en el resto del Estado, ¿no? Bien, ¿qué me interesa destacar en la nueva etapa, ¿no? En estas movilidades en contexto de crisis? Pues vamos a ver cómo esa feminización de la migración tras la crisis económica se explica también porque va a haber, por un lado, retorno selectivo por género, es decir, que un estudio que hicimos, por ejemplo, una compañera antropóloga, Almudena Cortés, estudiamos el retorno de la población ecuatoriana y vimos que ¿quién retornaba? Pues los que estaban en paro, ¿no? Y además los hombres, cuando que su rol dentro del sistema patriarcal es el de gana-pan, cuando pierden su rol social, retornan, ¿no? Como una forma de recuperar ese rol social, ¿no? El rol del gana-pan, ¿no? Con lo cual había muchos retornos también de hombres que estaban en paro. Recuerdo haber entrevistado a un hombre ecuatoriano que me contaba por qué había retornado, ¿no? Y entre las razones estaban que se había quedado sin trabajo, pero también que estaba todo el día peleándose con su mujer. Porque claro, la mujer estaba harta de que ella estaba trabajando, haciendo todo, y el hombre pues no se le ocurría ni poner una hora, ¿no? Entonces decía, es que ahora la que manda es ella, y nosotros el cinturón lo llevamos. Esto, claro, cuando apagan las grabadoras, que me empiezan a contar lo más interesante, ¿no? Me acuerdo, apagué la grabadora y me empezó a contar todo esto, y digo, esto es lo más importante, ¿no? O sea, el hombre estaba harto de la paisana porque claro, se había quedado sin trabajo en su rol de gana-pan y había perdido ese rol, entonces retornaba para recuperarlo, ¿no? Bien, retorno selectivo por género, reemigraciones a otros países, esto es bien conocido, ¿no? Como sobre todo muchas personas que tenían ya permiso de residencia, nacionalidad, pues muchos hombres también ecuatorianos, colombianos se fueron al Reino Unido, migraciones a Bélgica, a otros países, ¿no? ¿Y quién se va? Pues los que están en paro, los hombres, ¿no? Incorporación de miembros de familia que antes no trabajaban al mercado laboral. Ahí muchos de los hijos o hijas muchas, sobre todo las hijas, se tuvieron que incorporar, que estaban estudiando, incorporarse a trabajar, porque realmente hacía falta en las familias, ¿no? Sobrecarga de trabajo para las mujeres, ¿no? Porque tenían que asumir lo que os decía, las tareas productivas y reproductivas, ¿no?
de tal manera que las mujeres migrantes se van a configurar como en bastiones de resistencia en contextos de crisis, ¿no? Es decir, como es curioso, yo creo que aquí lo que me parecía bonito cuando estaba, esto es parte de un artículo que publiqué en el anuario del CIDO, lo que me parecía bonito de este tema es que las mujeres cuando llegan en los 90 son las móviles, ¿no? Las que un poco como un bastión de resistencia en los hogares de los países de origen, ellas migran, ¿no? Migran un poco como cabezas de familia, ¿no? Asumiendo ese rol de ganapán que tradicionalmente asumían los hombres, ¿no? Y emigran, ¿no? Porque para ellas es más fácil encontrar trabajo, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Sin embargo, con la crisis del 2008 lo que hacen es que resisten en situación de inmovilidad. O sea, son las que van a resistir en el Estado español, las que van a quedarse aquí, ¿no? Las que no se van a ir. Entonces es como van a ser como los péndulos, ¿no? De alguna manera es muy importante esas resistencias, porque claro, tantos años de migración, los hijos ya aquí, otra vez tener que moverse toda la familia, volver a hacer todas las maletas, procesos de reagrupación familiar que se habían conseguido, las familias se vuelven a dispersar, ¿no? Y ellas son las que van a resistir, esta vez no adoptando el rol de las pioneras de las carreras migratorias o migrando, sino en la inmovilidad, ¿no? Una resistencia en la movilidad. Van a ser pilares en momentos de crisis, tanto en el país de origen como en el país de destino, ¿no? Como jefas de esos hogares transnacionales, cabeza de familia, ¿no? De esos hogares transnacionales, ¿no? Me parece que esta idea era interesante destacar. No sé si tenemos tiempo para una última idea o... Sí, o nos seguimos, os estoy machacando aquí. Bien, bueno, pues la nueva idea es que quería cerrar el círculo, ¿no? Porque hemos empezado el círculo con la inmigración española, ¿no? Y os quería contar cómo a partir de la crisis del 2008 otro factor importante va a ser la nueva inmigración. La nueva inmigración, ¿no? Es decir, como va a haber muchos jóvenes y menos jóvenes nacidos aquí que van a emigrar, ¿no? Van a hacer las maletas y van a emigrar, ¿no? Esto también es bien conocido. Si bien la mayor parte de la literatura que trabajó sobre este tema o incluso los medios de comunicación se centraban mucho en la fuga de cerebros, ¿no? Las enfermeras, los médicos, los arquitectos que se iban, ¿no? A Alemania a trabajar, bueno. Pues yo os voy a contar que, porque a mí siempre se me ocurren estas cosas raras, ¿no? Decidí irme a hacer campo a París otra vez. Dije, bueno, voy a ver qué ha pasado porque claro, estaba llegando mucha gente joven a París. Voy a estudiar esta nueva inmigración española. Como ya había estudiado la de los años 60 y 70, voy a ver qué pasa aquí. Y bueno, tenía también la idea estereotipada, ¿no? De esa imagen de la fuga de cerebros, y de hecho encontré muchos jóvenes que eran muchos periodistas, fisioterapeutas, y había otro perfil, muchos estudiantes, porque ahora, hoy en día, si tenéis hijos, os lo aconsejo, que los mandéis a estudiar a Francia, porque es más barato tener un hijo estudiando en Francia que en Barcelona. Las tasas son muy baratas y con las ayudas sociales que hay, pues había un montón de estudiantes, pero ya os digo que decían así, es más barato venir a estudiar aquí que ir a Barcelona. Bueno, y lo que me encontré que gracias a que puse un anuncio en Facebook, que nunca lo había hecho para contactación, la verdad que yo siempre trabajo así muy a terreno, ¿no? Y digo, bueno, voy a usar las nuevas. Interesante. Digo, voy a poner un anuncio en Facebook porque hay ahora sabéis que la nueva migración se mueve, ya no van a los centros tradicionales, aunque sí que encontrar algunos en la casa de Galicia tomando sus tapillas y su pulpo, no os creáis, pero no suelen, pero se comunican por las redes sociales. Entonces hay varias, son españoles en París, por ejemplo hay una, luego hay, bueno, es muy curioso, en Francia no hay tanto, pero en Reino Unido están vascos en París, canarios en París, o sea, hay de todas las comunidades autónomas. Canarios
Canarios en Londres, ¿era? Sí, eso, en Londres, perdón. Sí, eso, perdón. En Londres, Canarios en Londres, Canarios, bueno, hay de todas las comunidades, pero en París hay menos, ¿no? Bueno, entonces puse un anuncio y me escribió dos personas. Y a raíz de ahí me metí en una red insospechada. Y es que de pronto me volvían a encontrar con mis criadas y porteras, que de nuevo, que muchas venían de los mismos pueblos de donde había nacido la inmigración en los años 60 y 70. Por ejemplo, hay unos pueblos en Valencia, un pueblo en concreto que se llama Oliva, que se vació de mujeres que se fueron a servir en los años 60 y 70. Pues de pronto me empecé a encontrar mujeres de Oliva con un perfil muy diferente, porque algunas, por ejemplo, pues tenían una FP en integración social. Una de las personas que entrevisté tenía una FP y estaba sirviendo en una casa y vivía en una pequeña habitación de servicio, como Carmen Maura y Natalia Lupeque. Me encontré porteras de sus pueblos también, y os he traído un extracto de entrevista para que veáis cómo al final la historia y el círculo pues se acaba repitiendo, ¿no? Y me parecía bonito sacar esto a la luz también. Llegué aquí a París y todo fue porque mi marido ya estaba aquí, trabajaba en un restaurante. Pero cuando llegué, esta era muy curiosa porque esta tenía un marido pakistaní. Entonces el marido se había ido porque a su vez tenía una red de pakistaníes que tenían restaurantes con familia, y ella pues se había ido después. Pero cuando llegué lo pasé muy mal. Yo vine sin nada. Cuando él me trajo, vivíamos en la zona 5, que es un barrio de París, en las afueras. Nos alquilaron una cochera y dormíamos en el suelo de la cochera. Y lo pasé muy mal, pero luego ya empecé a encontrar trabajo en una empresa española de limpieza. Fijaros aquí, yo tengo una tía que vive aquí, que ya está jubilada, entonces empecé a frecuentarla. Ella me ayudó a buscar trabajo para cuidar niños. Ella vino con 18 años, hace 50 años. Esta era de este pueblo de Oliva. También estuvo sirviendo. Después de la cochera estuve unos meses en casa de mi tía porque no estábamos cómodos aquí. Había mucha humedad. Yo no podía estar en era insalubre. Como veis, las cadenas migratorias del pasado se engrasan y dieron también lugar a nuevas migraciones de mujeres jóvenes, muchas endeudadas con problemas de hipotecas, ¿no? Que se habían quedado con grandes deudas, que tuvieron que salir y que acabaron pues, también de porteras. También tengo entrevistas con mujeres que son porteras, ¿no? En París, ¿no? Bien, a modo de reflexión, ya para acabar, para que tengamos tiempo para el debate, creo que es, como veis, una de las cosas que han salido de esas gráficas que hemos puesto es que no podemos estudiar la migración femenina o el empleo femenino sin tener en cuenta el masculino. Es decir, como veis, esas curvas fluctúan mucho la construcción y el servicio doméstico. Porque ¿qué pasa? Que cuando es normal hay que ir a los hogares, hay que ir a las familias. Pues cuando uno se queda en paro, el otro apechuga, o la otra apechuga. Y eso es, creo que algo importante, o sea, eso es la mirada de género. La mirada de género no es solo estudiar a las mujeres. La mirada de género también es esto, pensar que para poder entender el servicio doméstico tenemos que entender la construcción. Es necesario. Tenemos que entender cómo se articulan las estrategias productivas y reproductivas. Tenemos que deconstruir también esos imaginarios que se crean por los estados, por los medios de comunicación, por los actores sociales. Tenemos que aprender del pasado migratorio, de nuestro pasado migratorio. Tenemos que sacar a la luz las continuidades en las migraciones, es decir, las migraciones no aparecen aquí hoy en día, se explican por esas continuidades. No es casualidad que mujeres de Oliva vuelvan a engrasar las cadenas migratorias. En Galicia, lo comentaba antes con los compañeros de aquí, en Galicia, por ejemplo, claramente esas continuidades, la inmigración en Galicia está claramente vinculada con la inmigración gallega. Sabéis que ese dicho de que hay un gallego en cualquier lugar del mundo, pues se va. Hay que creerlo, es así. Entonces, eso engrasa cadenas migratorias, ¿vale? Y eso hace que tenemos que entender la inmigración en Galicia aprendiendo del pasado. Por eso también me ha gustado poner este ejemplo, ¿no? de
las mujeres que emigraron en los años 60 y 70, porque muestra bien cómo esas continuidades migratorias, ¿no? Cómo hay que entender esas continuidades. Y cómo tenemos que aproximarnos a la migración considerando la construcción de un modelo de sociedad, ¿no? Es decir, cómo finalmente esa idea de que para entender la migración forma parte de nuestra sociedad, explica nuestras transformaciones sociales, se imbrica en nuestras transformaciones sociales, y eso te lo da la mirada también de género, ¿no? Es decir, vamos a mirarnos a nuestros propios hogares, vamos a ver qué está pasando con la paella, y eso nos va a explicar también la inmigración, ¿no? Y qué modelo de sociedad queremos, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos construir con los migrantes y las migrantas, ¿no? Y bueno, con esto lo dejo aquí y ojalá que tengamos oportunidades de seguir charlando.